Bueno, pues Romanos 1, hermano. Una carta importantísima. De hecho, es una de las más limpias de Pablo, en las que menores versículos sospechosos hay, a diferencia de las otras cartas. Romanos es la más impoluta. Aún así hay versículos peligrosísimos. Ya el 1, si no se entiende por revelación, pues termina uno creyendo que los hombres malvados y perversos que detienen con injusticia la verdad son algunos, cuando en realidad somos todos. Bueno, esta carta la escribió Pablo en la ciudad de Corinto. No importa ese dato, ¿verdad? Datos de erudición no sirven, hermano. Son irrelevantes. Ayudan si ya tienes la revelación, ¿verdad? Pues no te vas a envanecer por saber, hermano, cuándo escribió la carta Pablo, a qué hora, con qué pluma, tonterías. ¿Qué papel usó? ¿Cómo se sentía ese día? Fue por revelación. Claro, hermano. Así es. Ya estás en Romanos 1, habla de la justicia de Dios y la culpabilidad del ser humano. ¿Por qué causa somos culpables? Por el pecado. O sea, un niño de un día de nacido ya es culpable. Sí. Sí, sí. Así es. Todos, ok. Entonces, hermano, el niñito precioso también, si es un escogido, va a arrepentirse. Pero primero tiene que ir al burdel un ratito. Empezamos, Pablo, siervo de Jesucristo, de Dios. Siervos, ¿verdad? Somos. No esclavos, servidores. No esclavos. Perfecto. Porque hay muchos que dicen, soy esclavo de Dios. En el cristianismo yo lo he oído 50,000 veces, porque equiparan las palabras siervo y esclavo. Así es, hermano, son esclavos de sus pasiones, así es, hermano. Así es. Al contrario, él vino a liberar. Pablo, siervo de Yeshua, llamado a ser apóstol, enviado. Apóstol quiere decir enviado, viene del griego apóstolos. Ahora, nada más Pablo fue llamado a ser apóstol. No, hermano, absolutamente toda la iglesia. Y tú eres un apóstol y una apóstola de Dios, pero la recomendación es, no te hagas llamar apóstol, vas a caer gordo. Soy apóstol de Dios. ¿Te caería bien? No, hermanos. Sin embargo, así llegan, ¿verdad? Claro, me verías como un presumido y con toda la razón. Ok, todos somos llamados y llamadas a ser apóstoles, apartado para Él. Bueno, ya sabes que Pablo habla mucho de Él, ¿verdad? Ok, apartado para Él, pero también tú y yo, ¿verdad? Para el Evangelio de Dios. Vaya, qué bueno, porque en muchas otras ocasiones dice mi Evangelio. Aquí habla bien. De hecho, en este mismo capítulo dice mi Evangelio, cosa que también está errónea, hermano, porque no es el Evangelio de Pablo. Así es, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, o sea, en la Torah, ¿qué había prometido? El Evangelio, claro, a Dios, al Mesías, más que el Evangelio. Ahora, el Mesías trajo el Evangelio, el Mesías es el Evangelio, Él es la buena nueva. Perfecto. Que Él había prometido, ¿verdad? Por medio de los profetas, todos dijeron, va a venir el descendiente de la casa de David y reinará. También dijeron, será despreciado y será matado, y así fue. Perfecto, hermano. Acerca de su hijo, aguas con la del hijo. No se entiende. El Mesías, el hijo es el padre, punto. Mientras tú no pierdas de vista eso, vas bien. Pero si separas al padre del hijo, que es lo que Satanás quiere que hagas, ahí ya pierdes todo el poder. ¿Me entiendes? Ok. Así es, de nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje, bien dicho, de David. Del linaje, no de simiente, pero sí del linaje. El Mesías venía y vino del linaje de David, pero no de simiente, porque él no vino de... No es lo mismo linaje que simiente. Perfecto. Según la carne, así es. Que fue declarado hijo de Dios, otra vez, aguas con estos. Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, o sea, el Espíritu Santo, el que además nos santifica, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, verdaderamente, cuando
se cumplió todo lo que dijo Yeshua? Pues con su resurrección. Si no resucita, no hay cumplimiento de nada, hubiera quedado como así es, como un engañador, nada más. Él dijo, voy a resucitar, voy a ser escarnecido, pero voy a resucitar. Entonces Pablo sitúa la divinidad del Mesías por el hecho de su resurrección, y está correcto, porque había que esperar a su resurrección, ¿no? Perfecto. Ok, perfecto. ¿Tú ya resucitaste con Yeshua, ya hoy andas en vida nueva? ¿O andas con el Tonayan, hermano, y el whisky, sí? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Bueno, pero todos recibimos la gracia de Dios y el apostolado también, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Bueno, pero no todos, ¿verdad? Ok. Entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Bueno, perfecto. Pero lo mismo que Pablo, ¿verdad? Para el apostolado, para el ministerio. A todos los que estáis en Roma, porque él estaba escribiendo esta carta desde Corinto. Mandó esta carta a la iglesia que había establecido. No, ¿cuál Santa Sede? No existía. Ah, sí, en ese sentido sí, hermano, sí. Roma era la capital del reino. Esta iglesia, hermano, pues que estaba en Roma, estaba compuesta de judíos y de gentiles. Era la capital, ahí estaba concentrado todo. Entre los cuales estás también ustedes llamados a ser de Yeshua, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. A ver, espérame, llamados a ser santificados, no a ser santos. Como la iglesia de los mormones, que es los santos de los últimos días. Sí, hermano, así es. Y también los católicos, los santos, son los que están en el monasterio, en los conventos, esos no son los santos. Así es, hermano, San Gregorio, San Ildefonso, así es, Santonayan. Ok, hermano. Así es, hermano, así es. Llamados a ser santos, bueno, llamados a vivir en la santidad de Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. A ver, ¿son dos? No, pero la lectura literal es muy peligrosa. Y esta fórmula está 20 veces en las cartas de Pablo. De Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Ahí lo está separando. Él sí lo entendía bien. El problema es que no todos lo entienden bien. De hecho, muchas personas al leer nuestro Padre y el Señor Jesucristo, ven a dos personas. ¿Verdad? Lo hemos hablado, Vero. Es un peligro. Perfecto, hermano. Así es, no tienen entendimiento espiritual. Primeramente doy gracias a mi Dios. Bueno, está bien, hermano, pero mejor Dios, ¿no? Porque ¿cómo te cae una persona que dice mi Dios? Ya se está haciendo. Yo tengo a mi Dios. Bueno, sí, ok. Aguas también, aguas con ese lenguaje. Ok, pues sí, porque no es nada nuestro, o sea, claro, es un Dios personal, entendemos que es lo que quiso decir Pablo, ¿verdad? Ok, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, otra vez, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Bueno, está un poco pretencioso, ¿verdad, hermano? Se divulgaba en la ciudad, ¿verdad? Y a lo mejor en cercano, pero en todo el mundo. Bueno, pero a fin de cuentas, ¿verdad? La fe se propaga. Y hoy por hoy, si tienes fe, pues va creciendo esa fe, se propaga, se va divulgando. Si hablas, perfecto, hermano. Así es, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. Otra vez, peligro, ¿verdad? Porque es Dios y el Hijo. Así es, hermano. De que sin cesar haga mención de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Te parece esto, hermano? Estar diciéndole a otros, yo oro por ti. A mí no me parece, pero ok, hermano, a otros sí. Pablo dice en muchas ocasiones, yo oro por ustedes, yo oro por ustedes, yo oro. Yo soy de la idea de que oras, quédate callado, hermano, no andes de presumido, porque eso también manipula y chantajea a las personas. Oye, estoy orando por ti todo el día. Ok, yo lo dejo en la mesa, cada uno que piense y crea lo que quiera. Ok, hermano. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a ustedes. Bueno, sabemos que Pablo quería ir,
No solamente a Roma, también quería ir a Tarsis y nunca llegó. Finalmente sí llegó a Roma Pablo, ¿verdad? Ok, llegó, hermano, de milagro, después de naufragios y mil cosas. Ok, hermano, fíjate, este 11 es peligroso, este 11 es peligroso. Aquí está Satanás y su reloj de miseria, hermano. Este 11 es peligroso, porque deseo veros, eso no es lo peligroso, ¿no? Esto es lo peligroso, para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pero, por ventura, hermano, ¿qué don espiritual nos puede transmitir un ser humano? ¿No es un poco soberbio el lenguaje? Para que seáis confirmados, pero es vago. ¿Por quién? ¿Quién confirma y qué confirma? Porque en el catolicismo se habla de confirmación literal, ¿verdad? Y de aquí está agarrado. De aquí está agarrado, entre otras cosas. Comunicaros algún don espiritual es mucho. Nosotros comunicamos la palabra, no transmitimos dones espirituales a nadie. Ok. A fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Correcto, nada que objetar. Ok, pero este 13 también es peligroso, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros. Ok, quiso muchas veces, pero Satanás, ¿verdad?, le estorbaba. No quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. A ver, ¿a qué se refiere Pablo? ¿Recibir algún fruto de quién? ¿Tú cómo lo lees? ¿Alguna ofrenda, algún diezmo? Pues sí, ¿qué otra cosa puede ser? Si no lo lees así, no estás leyéndolo bien. Repito, para tener también entre vosotros o de vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Porque además él mismo dice en otras cartas que es correcto que los gentiles le ayuden a los judíos, porque si los judíos les dieron los bienes espirituales, pues es correcto que los gentiles retribuyan esto con bienes terrenales. Pues hermano, esto es inaceptable. ¿No lo dice así Pablo? Perfecto, hermano. De ofrendas y diezmos nunca habló Jesús. De ofrendas y diezmos nunca hablaron ninguno de los apóstoles, salvo Pablo. A griegos y a no griegos, a sabios y no a sabios, aunque hay ironía ahí, soy deudor. Ok, hermano, muy bien. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Sigue hablando Pablo de Pablo, nótese, no para de hablar de él. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Perfecto, esto es correcto. Para la salvación a todo aquel que cree, el judío primeramente y también al griego. Está mal, porque ¿para qué abrir la discusión de judíos y gentiles? Aunque, por ejemplo, en el versículo 9 del capítulo 2, dice que la justicia de Dios se le cobra primero al judío y luego al gentil, lo cual parece armonizar o equilibrarlo. De todos modos, sigo pensando que ¿para qué hablar de esa forma? Si ya no hay judío ni gentil, porque esto da pie a decir el judío está en otro nivel que el gentil, cosa que no es cierto. Porque en el Evangelio la justicia de Dios, que es Yeshua, se revela por fe, ¿verdad? Amén. No por dar ofrendas y diezmos, ni estudiar, nada. Y por fe y para fe, como está escrito en Habacuc, mas el justo por la fe vivirá. Nada más citó una parte del versículo. La siguiente parte del versículo de Habacuc dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Ok? ¿Retroceder a dónde? Al pecado, al mundo, a la ley, claro que sí, hermano. ¿Ya te pusiste en marcha? Síguele. Ya no vuelvas atrás, ya, no hay nada. Así es, hermano. Te vuelves como la esposa de Lot, así es, hermano. Que se pudra el refrigerador, así es, hermano. Ok, 18. Porque la ira de Dios, aquí también tenemos que explicar, ¿verdad? Que no se trata de ira de Dios. Ok. Pero es muy importante, porque la palabra ira no está nada más aquí, ira asociada a Dios, está más de 300 veces en la Biblia asociada a la palabra ira a Dios, la ira de Dios, la ira de Dios, la ira de Dios. Pues ¿cuál ira de Dios, hermano? Solo veo mi ira. Dios es amor, así es.
La ira de Dios se revela desde el cielo. Bueno, no se revela, se manifiesta, ¿verdad? Contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que detienen con injusticia la verdad. Esto es muy ambiguo. ¿Cómo pueden personas que no conocen a Dios detener con injusticia la verdad si no la conocen? Es muy peligroso. ¿Cómo? Se está refiriendo a lo mejor a los jueces de la tierra que, conociendo la verdad, a veces se dejan llevar por cohecho. Pues, hermano, no tiene cabida, porque ni siquiera los jueces que juzgan en la tierra conocen a Dios. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es ambiguo, porque nadie conoce a Dios hasta que no vuelve a nacer. Luego, entonces, ¿cómo podemos con injusticia detener la verdad o tergiversarla si no la conocemos? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues no es cierto, hermano. La naturaleza puede mostrar a Dios, pero eso no quiere decir que la persona crea que es Dios quien hizo todo. Lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. A ver, esto hay que analizarlo. Según este versículo, por el hecho de este árbol, yo puedo entender que hay un creador. ¿Es necesariamente cierto esto? ¿Observar la naturaleza te lleva a Dios directo? No es cierto, es mentira, hermano. De hecho, lleva a la idolatría, en la mayoría de los casos. Ok, no tienen excusa. Dice, pues habiendo conocido a Dios, pues está mal. No se conoce a Dios hasta que volvemos a nacer. ¿Por qué dice aquí que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias? Aquí el lenguaje es peligroso, habla de ciertas personas, aunque en el capítulo 2 dice, de manera que tú que juzgas, quien quiera que seas, y haces lo mismo, pues quedas bajo la misma condenación. Pero repito, porque este capítulo 1 es un peligro. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. ¿De quién habla? Si nadie nace conociendo a Dios. Nadie. Entonces, ¿cómo dice aquí que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios? ¿A quién se refiere? Pues no se refiere a Satanás, habla de humanos. Pero esto no concuerda, hermano, porque la revelación dice que nacemos en pecado y que volvemos a nacer para poder conocer a Dios. Hermano, deme chance. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su intelecto, y en su necio corazón fue entenebrecido. ¿Es esto correcto? No, el corazón ya está entenebrecido. ¿Cuándo llegó a entenebrecerse? Aquí no dice eso, aquí dice que un día llegó a entenebrecerse el corazón. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Pues esa es toda la raza humana, ¿verdad? Profesamos ser sabios cuando en realidad somos necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de seres humanos, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. La idolatría a la naturaleza, la idolatría a los animales que profesan ciertas religiones como el hinduismo, ¿verdad? La vaca sagrada, la rata venerable. Ok, este 24, fíjate, es terrible. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. A ver, espérame, si nacimos en la inmundicia. No es cierto. Pablo está hablando de los homosexuales, no Jesús. Y por eso Pablo ha hecho mucho daño. ¿Por qué los homosexuales son peores que los mentirosos? No acepto, no me parece. Ahí está, hermano. Ahí está, ahí está. Todos somos eso en potencia, hermano. Aquí dice que Dios los entregó a la inmundicia. Espérame, ya nacimos en la inmundicia. ¿En qué momento osa Pablo decir que fueron? Dice, no especifica quiénes, pero es toda la raza humana. No un día fuimos entregados a la inmundicia, ya nacimos así, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Claro que este capítulo es el que más atacan los homosexuales, ¿verdad?
Hermano, es muy grave que tú señales a alguien por ser homosexual. Que lo juzgues por eso, hermano. Pero él se está refiriendo general. No, no, mi hermano, no. Aquí Pablo entra en la categoría de sospechoso, porque está aquí hablando de pecados graves y pequeños, como por ejemplo, por eso Pablo en 1 Corintios 5 remitió a Satanás a una persona que estaba fornicando con su madrastra. Y de esa forma estableció pecado grave y menos grave. ¿Por qué el pecado de fornicar con una madrastra va a ser peor que el de mentir? Ya te lo he dicho, hay dos Pablos. Es clarísimo. Analízalo con la palabra de Dios. Claro que va contra los homosexuales. Por eso es que hay miles de homosexuales lastimados. Porque llegan los pastorzuchos en su propia opinión. Mira, les leen Romanos 1 y muertos. Luego también, pues ahí en 1 Corintios 3 habla de los afeminados. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Todos. Porque la mentira es atractiva, hermano. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Bueno, eso todos, ¿verdad? El cual es bendito por los siglos, amén. Dice, por esto Dios los entregó. Espérame, Dios nos entrega. No, pero aquí dice eso. Aquí dice, Dios los entregó. No, esto no es correcto, hermano. Aquí cada uno va donde quiere. ¿Cómo Dios te va a entregar a la inmundicia? Bueno, no tanto, una vez que vuelves a nacer. Ok, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Dios no entrega a pasiones vergonzosas. Y todos, ¿verdad? Todas las pasiones son vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Sí, pero hermano, sin Dios, yo también soy homosexual, cualquiera. Sí, hermano. Y el que diga que no, lo metemos en el bote 6 meses, a ver si no se vuelve gay. Sí, hermano, que no se hagan los muy, porque son demonios, llegan y te poseen. Ok, hermano. Ok, cambiaron el uso natural y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Pero eso es para todos. Eso no lo deja claro y por eso este capítulo es un verdadero peligro. Y hoy te vamos a cerrar con 3 versículos de sumo peligro. Y como ellos, aunque en el capítulo 2, en el versículo 1, lo trata de salvar diciendo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú juzgas y haces lo mismo. Ok, fíjate. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, pues tampoco esto es exacto, hermano, porque ¿quién tiene en cuenta a Dios hasta que vuelves a nacer? Insiste, Dios los entregó, falso. A una mente reprobada, espérame, la mía también está reprobadísima y nunca me ha costado con un varón por la gracia de Dios. Muy peligroso este capítulo. Exacto, Dios no me entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, la homosexualidad. Espérame, hay muchas otras cosas antes y mucho más peligrosas que la homosexualidad. El odio es peor. La ira, el orgullo. Es peor, José. Ok, así es. Fíjate, y no arremete, en el 29. Estando atestados, jamás se incluye. Él no se incluye. Bueno, en ciertos pasajes sí se incluye, ¿verdad? Pero en la mayoría no se incluye. Perfecto. Estando atestados de toda injusticia. Tú no, yo no. Todos los seres humanos. Perversidad. ¿Somos perversos los humanos? Sí, hermano. Sí, perfecto. Fornicación. Bueno, todo el día, ¿verdad? Avaricia, codicia, maldad, llenos de envidia. No se incluye, él no se incluye.
homicidios, asesinatos. Yo ya maté con la mente a 10 hoy. Ya que se mueran. Es todo lo que nos manda para nosotros. Contiendas, engaños y malignidades. Y continúa, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Pues también mi hombre viejo aborrece a Dios. Así que yo entro en este grupo. Yo sí estoy incluido, no sé tú. Yo soy del grupo de Pablo y los enviados. Ok, hermano. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. No se entiende a qué padre se refiere, ¿verdad? Ok, hermano. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, se rayó. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, ¿cuándo lo entendieron? Si no lo han escuchado. Ni siquiera lo han escuchado. Que los que practican tales cosas, aquí Pablo se refiere a la homosexualidad, muy grave, son dignos de muerte, porque de aquí se agarra la iglesia apóstata para despedazarlos. Se complacen con los que las practican. Ahí la dejamos.